Tenemos una entrevista muy importante, vamos a platicar acerca de la inteligencia artificial, cuáles son esos beneficios que podemos tener al utilizarla y los riesgos, por supuesto, que conlleva la utilización incorrecta de la misma. Para eso vamos a platicar con José Araguainamo, quien es empresario y un experto en inteligencia artificial. Qué gusto, José, buenos días, gracias por esta entrevista para Canal Antigua. Buen día, Keila, un gusto saludarte. El placer es mío. Muchísimas gracias, José. Hablemos acerca de las soluciones digitales. ¿Cuáles son esas soluciones digitales imprescindibles o esenciales para las empresas que buscan mejorar la interacción con sus clientes? Sí, afortunadamente en los últimos años hemos tenido un desarrollo bien relevante de todo lo que es el ecosistema digital. Y hoy en día contamos no solo con canales tradicionales de web, ¿verdad? Lo que es Internet, las aplicaciones, sino también viene desempeñándose muy bien los canales de comercio conversacional, y ahí el foco de nuestra empresa en apostar en esta tendencia en los últimos años y construir experiencias bien relevantes en esos canales y, por tanto, entregar un desempeño mucho más importante en ventas y en conversiones en estos canales que en los canales tradicionales de comercio digital. Ahora, ¿de qué manera se pueden beneficiar las empresas cuando se integra este comercio conversacional en sus procesos? Sí, es interesante porque todo recae justamente donde hoy está el usuario, esa tendencia de que el usuario sea atendido cuando él quiere, en los canales que quiere. Aquí hablamos puntualmente de canales que todos usamos día a día como WhatsApp, y sobre eso cómo construimos la experiencia de usuario, y las empresas se benefician obviamente porque ahí está la propuesta de valor y los productos de las empresas para que sean consumidos en tiempo real prácticamente por los consumidores, por los usuarios. La buena relación entre las empresas y los clientes es importante. De hecho, seguramente hemos escuchado en algún momento el tema que a veces importa más ese servicio al cliente, esa experiencia que tiene el cliente con la empresa, que el mismo producto que adquiere o servicio que se está adquiriendo. Por eso es importante platicar acerca de la manera en la que se fortalece la relación empresa-cliente con el uso e implementos de tecnología. Sí, si lo vemos de una forma entendiendo al consumidor o al usuario, tenemos en los últimos años un patrón en el que nosotros como consumidores nos gusta ser atendidos en un canal familiar, que la misma propuesta de valor de la empresa esté presente en estos canales de contacto, y que realmente como consumidores conversemos como nosotros querramos y a las horas que nos gusta, ¿no? Entonces, justamente abrir estos espacios genera mucho valor para las empresas y, por tanto, obviamente se relacionan mejor con los usuarios porque entendemos las necesidades y unimos productos y servicios en la manera en que el usuario quiere consumirlos, o a los horarios y en las integraciones o en la manera en que se habla con el usuario, ¿no? Entonces, son canales muy familiares y que están entregando mucho valor, sobre todo en conversiones más importantes que medios tradicionales, ¿no? Entonces, así manejas tu estrategia de canal, mejorando la experiencia de tus usuarios. También en algún momento nos ha pasado que nos gusta el producto o nos interesa el servicio, pero a la hora de hacer la compra, sobre todo si hablamos de compras digitales, es muy complicado. Las páginas no son tan amigables, el servicio al cliente puede llegar a ser deficiente. Cuando hablamos de inteligencia artificial, ¿cómo podemos hacer más digeribles estos procesos de compra? Sí, en realidad nosotros nos gusta personalizar la conversación, o mejor dicho, que la marca le hable en esa personalización que el usuario necesita, ¿no? Entonces, cuando vamos a un canal web o un canal, por ejemplo, un email, recibes una notificación allí, obviamente eso es un poco distante a lo que el usuario necesita. Entonces, la inteligencia artificial te permite no solo identificar
contextos del usuario para hablarle, por ejemplo, con su nombre y apellido: José, ¿cómo estás hoy? Buen día. Sino que en un planteamiento un poco abstracto que yo pueda hacer conversando por ejemplo, en WhatsApp, eso me permite recibir una respuesta con un contexto bastante mejor estructurado y prácticamente a través de una conversación, que es algo como lo estamos haciendo ahorita, recibir en tiempo y forma un producto o un servicio. Entonces, esta capa de inteligencia que se agrega a esas interacciones, lo que hace es enriquecer la experiencia y ya no recibir, por decirlo así, una experiencia un poco fría, sino hacerlo más empático al consumidor. ¿Cuáles son esos cambios que podemos esperar con el uso e implementación de la inteligencia artificial en las empresas? Buenísimo. Vamos a impactar mucho con esta tendencia y todo lo que estamos viendo que está ocurriendo en el mercado. Impactamos mucho la complejidad en la expresión de algo que puede ser un robot, que como decía se ve un poco frío. Lo vemos que está mucho más empático y alineado a las necesidades del usuario. Las marcas van a poder dar contexto suficiente a esa inteligencia, ¿verdad? Que como decimos es artificial, pero eso nos va a lograr siempre enmarcado en la estrategia o en cómo las marcas interactúan con los usuarios. Vamos a poder dar ese marco de acción para que la inteligencia tenga ese campo sin necesidad de una intervención humana, ¿no? Entonces, esto está generando inclusive una madurez tecnológica en los usuarios y está prácticamente llevando a las empresas a aprender mucho de tecnología, de cómo usar todas estas tendencias, y realmente vamos a ver cómo se va a mejorar la atención al cliente, la colocación de productos, cómo vamos a usar el capital humano que es tan valioso para tareas de alto valor, y le vamos a entregar tareas un poco más repetitivas a la inteligencia artificial, ¿no? Entonces va a ser un impacto en productividad y ojalá también en mejores conversiones y experiencia de las empresas con sus usuarios. ¿Cuáles son esos sectores o industrias idóneos para que inicien este proceso de transformación digital? Excelente pregunta, y ahí lo vemos mucho en cuáles son esos sectores económicos que por naturaleza necesitan atender mucho volumen de clientes, ¿no? Entonces los candidatos perfectos para este tipo de tecnología van a ser, por ejemplo, los bancos, que tienen bases de usuario bien robustas. Vamos a ver cómo las empresas de retail están teniendo interacciones con este tipo de herramientas, todo lo que es atención al cliente en temas de viajes, de reservas, también lo que es alimento, ¿verdad? Cadenas de restaurantes, consumo masivo. Entonces, estas industrias que por naturaleza atienden a mucho volumen de usuarios son los candidatos perfectos para implementar estos servicios. José, ¿hay algo que desee agregar que haya quedado en el tintero para que podamos transmitírselo a la audiencia? Sí, invitarlos a interactuar mucho y a ser parte de la tendencia, porque mientras más rápido nos montemos en la ola, mejor interactuamos y aprendemos la tecnología para uso propio de las empresas. Entonces los invitaría desde ya, Lute, que se monten en la tendencia y que aprendamos en conjunto de esta interesante ola de la digitalización. Le agradecemos mucho por esta entrevista interesante, José, y le deseamos éxitos en su carrera profesional. Gracias por su tiempo y por estas sapiencias que nos ha entregado hoy. Con gusto, Kate. Saludos. Y bueno, hablamos acerca de el uso e implementación de la inteligencia artificial en las empresas, de qué manera puede beneficiar esa experiencia que tiene el cliente en el momento que adquiere un producto o servicio, y cuáles son esas industrias idóneas para acercarse y formar parte de esta transformación digital que es imprescindible, porque al final se va moviendo la tecnología y nosotros con ella para no quedarnos atrás. Llegó el momento de ir a una pausa, pero al regresar tenemos información importante para usted, así que por favor no se vaya, ya volvemos.